Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia, Ingeniero en Fruticultura. Maestra Esmirna Patricia, alumna Sandra Ortiz. Relación agua, suelo, planta, atmósfera. Características biológicas del suelo. Primero tenemos que entender qué es el suelo. El suelo es un organismo vivo. Se trata de la capa superior de la corteza terrestre, constituida por residuos rocosos, provenientes de la erosión y otras alteraciones naturales, y por materias orgánicas generadas por las actividades biológicas. El suelo es la superficie más visible de la Tierra. Es muy compleja y variable, sobre el cual se producen procesos químicos y físicos, así como que alberga un ecosistema subterráneo de organismos vivos que influyen en su fertilidad. Está formado por la construcción de rocas acumuladas de distintos materiales a lo largo de los siglos. Es un proceso que involucra numerosas y variantes físicas y químicas y biológicas, dando como resultado una disposición de capa bien diferenciadas. En el suelo existen grandes diversidad de organismos vivos, como las bacterias, hongos, nemátodos, lombrices, etc. Todos ellos interactúan directamente con las plantas del aire y el agua. Los microorganismos del suelo son elementos esenciales de los ciclos naturales biológicos que regulan una dinámica de la materia orgánica. La capacidad del carbono y las emisiones de gases del efecto invernadero han modificado la estructura física del suelo, y los regímenes hídricos han aumentado el volumen eficiente. La especial relevancia adquiere con los microorganismos que participan en la degradación de la materia orgánica y la transformación de nitrógeno en fósforo, potasio y azufre en formas más sencillas y disponibles para la planta. Esta transformación se conoce como humificación. La fauna del suelo es muy variada, por lo tanto sus acciones sobre el suelo también son ejemplos de nemátodos y lombrices que pueden afectar a la planta, pero beneficiar su estructura del suelo. Principales funciones del suelo. Sirve de soporte físico, suministro de nutrientes, retención de agua, hábitat para la biodiversidad, medio para el crecimiento. Soporte físico del suelo sirve como el soporte para las raíces y las plantas, permitiendo anclaje y crecimiento en el tema de agricultura. Suministros de nutrientes es la fuente de nutrientes esenciales como el nitrógeno, el fósforo, que son absorbidos por las plantas para crecer fuertes y sanas. Retención de agua es un buen suelo, retiene la cantidad de agua de las plantas necesita para desarrollo, especialmente para los suelos ricos en materia orgánica. El hábitat de la biodiversidad alberga una vasta comunidad de microorganismos como bacterias, hongos, macroorganismos como las lombrices, insectos que desempeñan funciones vitales en los ciclos de los nutrientes y salud del suelo. Y el medio para crecimiento proporciona un ambiente adecuado para el desarrollo de las raíces, incluyendo un intercambio gaseoso apropiado para las raíces que respiran. Características biológicas del suelo. Se refiere a la vida en el que se incluyen los organismos como bacterias, hongos, lombrices y otros animales, y los procesos que estos realizan se descomponen de materia orgánica en sus ciclos de nutrientes y mineralización.
Estas características son vitales para la salud y calidad de los suelos, ya que mantienen un equilibrio. El suelo se define como un ente vivo porque es un ecosistema complejo y dinámico, no como sustrato inerte que se descompone en la materia orgánica y minerales, al aire y el agua. Está repleto de vida, y esta vida incluye desde microorganismos como las bacterias, los hongos, hasta los microorganismos como insectos, lombrices y pequeños mamíferos que trabajan junto para descomponer materia orgánica y los nutrientes y asimismo sostener la vida. Componentes principales. De los componentes principales tenemos las raíces de las plantas superiores, características principales como son autótrofas, que se producen su propio alimento mediante la fotosíntesis, son inmóviles e inertes. La flora es fundamental para el suelo porque a través de la materia orgánica que producen los restos que dejan al morir contribuyen a la formación de nutrientes como humus y manteniendo la fertilidad y sirviendo como base para el resto de la vida. Tenemos también la macro y microfauna, que incluyen organismos más grandes, desde 1 a 2 milímetros hasta de 20 a 30 milímetros, como las lombrices, las termitas, que mejoran la estructura del suelo mediante la mezcla de bioturbación, artrópodos, insectos, ácaros. Son muy diversos, algunos actúan como desmenuzadores de la materia orgánica, otros como depredadores de otros organismos del suelo y la mayoría contribuyen a la aireación y la mezcla del suelo. Los microorganismos se dividen principalmente en bacterias, hongos, actomicetos, protozos, algas. La microfauna está formada por organismos microscópicos como son protozos, nemátodos, que se alimentan de otros microbios del suelo y es vital para la descomposición. Podemos ver que un solo puñado de suelo fértil puede contener miles de millones de microorganismos, superando incluso el número de personas en la Tierra. La cantidad exacta, dependiendo del tamaño del puñado, puede depender de la cantidad de microorganismos que se encuentren en el suelo. Por ejemplo, las lombrices de tierra. Estas lombrices mejoran la estructura del suelo, excavan túneles y aeran y aflojan el suelo, que mejora el drenaje y el agua, permite que las raíces de las plantas se muevan con mayor facilidad, aceleran la descomposición de materia orgánica y se alimentan de hojas muertas y el resto de otros animales descompuestos. Principales bacterias del suelo. Actobacter. Se caracteriza por ser una bacteria pleomórfica, lo que significa que cambian de forma, de Bacillus a Cocos, según la edad y las condiciones ambientales. Son aerobias, estrictas y muy resistentes a la desecación y al hambre. Pseudomonas. Se caracterizan por ser bacilos gram positivos, aerobios o anaerobios, facultativos, móviles y con una alta adaptabilidad a diferentes entornos. Sus funciones vitales para los ciclos de nitrógeno y otras transformaciones de nutrientes. Muchas especies son promotoras del crecimiento vegetal, ya que ayudan a las plantas a absorber sus nutrientes y su primer patógeno. También son utilizadas en la bioremediación de suelos contaminados.
Clostridium. Se caracteriza por ser bacilo gram positivo, anaerobio, estrictos y formadores de endosporas resistentes, lo que permite sobrevivir en condiciones adversas sin oxígeno. Sus funciones son fundamentales en la fijación de nitrógeno en condiciones anaerobias de nitrógeno disponible para las plantas y en condiciones de celulosa y otros carbohidratos complejos en ambientes poco oxígenos como suelos inundados. Streptomyces se caracterizan por ser actinobacterias filamentosas, aerobias, estrictas, que forman una red similar a un micelio, como los hongos. Son responsables del olor característico a tierra mojada. Sus funciones son principalmente las de productores de antibióticos naturales, como las streptomicinas. Juegan un papel clave en la degradación de la quitina y otras moléculas complejas y ayudan a la supresión de enfermedades de la planta. Agrobacterium se caracteriza porque son bacilos gram negativos aerobios. Algunas especies son patógenas de las plantas, siendo las más conocidas Agrobacterium tumefaciens, que causan enfermedades de la agalla de la corona. Funciones: aunque patógenas, su especialidad natural para transferir parte de su propio ADN a las células vegetales las hacen invaluables en la biotecnología. Sus principales herramientas utilizadas para los científicos crean plantas transgénicas e introducir nuevos genes en los cultivos. Funciones de las bacterias en el suelo. Estas bacterias se desempeñan roles esenciales desde la descomposición de la materia orgánica del ciclo de nutrientes hasta la promoción del crecimiento de las plantas que causan enfermedades. Se pueden clasificar tanto en sus características como gram como en su función beneficiosas o perjudiciales. El ciclo de los nutrientes: descomponen la materia orgánica, solubilizan minerales como el fósforo, potasio y participan en la fijación de nitrógeno. Promoción de crecimiento de las plantas: ayudan a la absorción de nutrientes, estimulan la producción de semillas más grandes y fortalecen a la planta. Control de enfermedades. Algunas cepas, como las de género Trichoderma, tienen acción antagónica como otros microorganismos que podrían ser dañinos. Agentes patógenos. Otros agentes como Bacterium son conocidos por causar enfermedades a la planta. Agrobacterium y Xanthomonas. Y la formación de endosporas, que son bacterias como Bacillus que pueden formar endosporas, estructuras que resisten y las que permiten sobrevivir en condiciones ambientales extremas, luego de germinar cuando las condiciones son favorables. Procesos biológicos claves. De los procesos biológicos claves tenemos la descomposición de materia orgánica, que produce humus y que contribuye a una reserva estable del carbono a lo largo plazo. Para el ciclo del carbono, los organismos juegan un papel crucial en la fijación y liberación del carbono del suelo. El ciclo del nitrógeno del suelo se relaciona con la actividad microbiana y fauna del suelo.
como las lombrices, nemátodos, protozoarios, hongos, bacterias y artrópodos. La biología del suelo juega un papel fundamental con la composición del suelo y sus características. Sin embargo, al ser una ciencia recién descubierta, permanece mucho más por investigar. Formación de humus. La descomposición lenta de la materia orgánica es la que contribuye a la formación de humus. Ciclo de nutrientes. La descomposición de la materia orgánica por los organismos del suelo libera nutrientes esenciales para la planta. Los microorganismos se transforman en nutrientes como nitrógeno a través de los procesos como la nitrificación y la desnitrificación. Nitrificación incluye un proceso que se divide en 3 etapas. La primera etapa, las bacterias transforman el nitrógeno en forma de amonio, por lo que se puede ser absorbidos por las raíces de las plantas. En la segunda etapa, el amonio se oxida y se forman nitritos. En la tercera etapa, mediante oxidación, se forman nitratos. La nitrificación incluye procesos que se dividen también en etapas. Son compuestos más simples, enriqueciendo el suelo y completando ciclos bioquímicos, y ocurre en ambientes tanto aerobios con oxígeno, que liberan principalmente oxígeno, y que producen metano. La mineralización es el proceso que convierte la materia orgánica en forma inorgánica de las plantas. Pueden absorber la mineralización del nitrógeno. En los suelos se define como la impregnación con amoníaco o componentes de amonio. Es un proceso donde las formas puras de nitrógeno se transforman en amonio con ayuda de descomponedores de bacterias. Cuando una planta muere o un animal se desecha y el nitrógeno se encuentra en forma inorgánica, y las bacterias, en algunos casos los hongos, transforman el nitrógeno orgánico en restos y vuelve a ser amonio, y el proceso de amonio en mineralización y amonificación, y asimismo se completa este proceso. Medición de las propiedades biológicas del suelo. La evaluación de estas propiedades puede incluir la medición de la biomasa de organismos, el reencuentro de organismos individuales, la medición de la actividad microbiana. Por ejemplo, mediante la emisión del humus, está compuesto por sustancias difíciles de degradar, por ello resulta lenta su descomposición, al ser formado de los horizontes superficiales del suelo. Conteo de microorganismos, que determina la cantidad de organismos presentes. La medición de la biomasa, que estima la cantidad total de materia viva en el suelo. La medición de actividad, que evalúa la actividad microbiana y la liberación de dióxido de carbono. Muchas gracias.